años que vivo en Washington es la primera vez que veo una situación como la actual. Es bastante diferente de las actividades anteriores, de los gobiernos anteriores. Veo a un Estados Unidos que está muy dividido internamente, con posiciones muy polarizadas. Y en general no me da la sensación que, excepto por algunos temas muy específicos, la visión de Estados Unidos es más global que solamente Latinoamérica, ¿no? Pero es un desafío, tiene que ayudar también a que la región empiece a trabajar más conjuntamente. Muchas veces la región parece en la historia que estaba esperando a ver qué hacía Estados Unidos. Creo que es muy importante que la región misma empiece a pensar qué es lo que Latinoamérica, como Latinoamérica quiere hacer, y de esa manera poder interactuar y tener un diálogo más de iguales, digamos, con Estados Unidos. Bueno, bienvenido, Eugenio, Bueno, muchas gracias. Un aplauso para empezar, por favor. ¿Tú quieres moverte? ¿Quieres que saquemos el micrófono? Sí, voy a hablar desde acá. Pero ¿tenemos la presentación? Sí, ya está aquí atrás. Está la presentación. Aquí está. Bueno, primero muchísimas gracias al pueblo mexicano, a las autoridades de México por su tradicional generosidad y hospitalidad. Siempre es un gusto poder volver a México. Muchas gracias a CropLife por la oportunidad y el honor de poder dirigirme a todos ustedes, y también muchísimas gracias a todos los presentes por poder compartir estos minutos. Mi idea es hablar rápidamente de 4 temas. Uno es una pequeña presentación del IFPRI. Ya Mónica nos explicó un poco de qué se trata. Después hablar de Latinoamérica en el contexto global, algunos escenarios hacia el futuro, y después conclusiones. El IFPRI es parte de lo que se llama el Consorcio Internacional de Agricultura, o el CGIAR en inglés. Son 15 centros en todo el mundo que se dedican básicamente a la investigación agronómica, agropecuaria, cambio climático, con énfasis en reducción de la pobreza, reducción de la malnutrición y sostenibilidad ambiental. Hay 3 centros en Latinoamérica. Uno es el CIMIT, que todos ustedes conocen, el CIAT en Colombia y el CIP de La Papa, pero hay varios centros como el IRRI de arroz en Filipinas, varios en África, en Asia, etc. IFPRI es el único que está fuera de países en desarrollo y se dedica más a la parte de políticas, instituciones e inversiones. Somos 600 personas trabajando en 50 países, y desde el año pasado se creó el programa de Latinoamérica y me pidieron que me hiciera cargo. O sea, como director del programa de Latinoamérica, y también me toca coordinar el G20 dentro del IFPRI. El IFPRI es parte de los organismos internacionales que apoyan el programa del G20, así que en estas dos capacidades es que estoy con ustedes, tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta conversación. Entonces, primer punto es ¿qué significa Latinoamérica en el contexto mundial? Esta es la participación de diferentes grupos de países en la producción agropecuaria mundial, medida en algo que se llama poder de compra comparativo, porque sabemos que un peso, un dólar, un colón, etcétera, uno tiene que convertirlo de una manera a una medida común. Eso es lo que llaman estos dólares de paridad de compra equivalente. Medido de esa manera, como lo mide la FAO, el Banco Mundial, Latinoamérica es aproximadamente el 13% de la producción mundial agropecuaria. Vino creciendo, es más ahora porque Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea han venido decreciendo en los últimos años. Ahora son alrededor del 11% de la producción mundial. De esa manera Latinoamérica es más a nivel de la producción mundial que Estados Unidos por un lado, Estados Unidos y Canadá por un lado, o la Unión Europea por el otro, pero ciertamente es bastante menos que China, que representa alrededor del 23% de la producción agropecuaria mundial, y está por encima también de India. O sea, la primera conclusión que a veces uno oye en los agricultores, sobre todo del cono sur, es: podemos alimentar al mundo. No, Latinoamérica no puede alimentar al mundo porque somos solamente el 13%, pero sí, y ahora voy a decir en qué sí es importante el papel, pero antes de eso quiero marcar que el incremento que ha tenido Latinoamérica como la participación de la producción mundial desde los 60 ha sido básicamente Brasil, que es la línea amarilla, que pasó del 3% de la producción agropecuaria mundial a cerca del 6%. México creció un poco del 1,3 al 1,5, Argentina bajó del 2 al 1,8 y el resto de Latinoamérica se ha mantenido alrededor del 3,2, 3,4. O sea,
Dos comentarios. Uno, Brasil es lo que ha determinado que Latinoamérica tenga más presencia a nivel internacional. Segundo comentario, Argentina y México se han mantenido con altibajos, pero su nivel, pero también es muy importante el resto de Latinoamérica, porque representa igual que Argentina y México juntos. O sea, uno tiene que pensar en la región en su conjunto cuando piensa en producción agropecuaria. Donde sí somos importantes es en el comercio, porque Latinoamérica como exportador neto, o sea, restando exportaciones menos importaciones, si uno mide en la parte agropecuaria en general o alimentos, que es una parte de lo agropecuario, este es el cuadro de agropecuario, exportadores netos agropecuarios. Latinoamérica ha pasado, si uno suma Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son grandes exportadores netos, los pone todos juntos, ahora Latinoamérica es un exportador neto más alto, mayor. Es la línea roja que supera la línea negra de puntos. La línea negra de puntos es Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y Latinoamérica es la línea roja. Latinoamérica entonces no puede alimentar al mundo, pero es central en la estabilización de precios y cantidades a nivel mundial, en los mercados mundiales, con lo cual es muy importante para la seguridad alimentaria global. Este gran avance de producción se ha logrado ciertamente con grandes mejoras de productividad, en la cual muchas de las empresas de CropLife han contribuido de manera no trivial, juntamente con el CGIAR y con los organismos de investigación nacionales, pero tenemos que reconocer que también ha sido sobre una expansión de área que ha reducido el bosque. Si uno mira, y perdón que el cuadro esté en inglés, del 1990 al 2015 se perdieron 120 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial. De esos 120 millones de hectáreas que se perdieron, 100 millones fueron en Latinoamérica. Entonces, es cierto, entonces Latinoamérica tiene como un doble papel que es, por un lado, es importante para la seguridad alimentaria mundial, porque ayuda a estabilizar precios y cantidades, por un lado. Pero por otro lado, Latinoamérica es el principal proveedor de bienes públicos ambientales globales, sumideros de carbón, generación de oxígeno, biodiversidad. De los 10 países de mayor biodiversidad a nivel mundial, 8 están en Latinoamérica, los 2 principales son latinoamericanos. Entonces, tenemos por un lado muy importante la producción agropecuaria, por otro lado muy importante la producción de bienes públicos ambientales globales. Estas dos tareas o estas dos funciones importantísimas de Latinoamérica a nivel mundial están en contradicción, enfrentadas, si es que no hay un esfuerzo de investigación y desarrollo fundamental para poderlas compatibilizar, que es buena parte de lo que se está discutiendo acá. Y la segunda es cómo podemos llevar a escala mucho mayor estas prácticas sostenibles ambientalmente, al mismo tiempo que tengan productividad, que tengan inclusión social, pero que sean sostenibles y que ayuden a la sostenibilidad ambiental en el mediano y largo plazo. El tema es cómo ayudar a financiar, es parte de la discusión que se está teniendo en el GBB. Parte productiva. Si uno va en la parte social consumidor, el cuadro de arriba muestra un índice que calcula el IFPRI con otras instituciones, que se llama el índice de hambre mundial, que es una combinación de 4 indicadores: desnutrición, si los niños el porcentaje de niños de menos de 5 años que tienen poca altura por su edad o que tienen poco peso por su altura, y el cuarto es mortalidad infantil. Si uno combina los 4 indicadores, Latinoamérica es el que está mejor de todos los países en desarrollo. Solamente lo calculamos para los países en desarrollo. Latinoamérica es el que está mejor. O sea, de alguna manera, lo que se habla ahora, que es la triple carga de malnutrición, que sería, por un lado, desnutrición, falta de calorías, lo que uno podría llamar hambre. Segunda carga de malnutrición, la falta de minerales, vitaminas, etcétera, que algunos llaman el hambre oculto. Y la tercera carga de malnutrición, que es obesidad y sobrepeso, Latinoamérica está pasando ya, está superando en buena medida, aunque todavía hay bolsones que se necesita seguir trabajando. La primera carga, que es hambre, sigue teniendo serios problemas de falta de minerales, vitaminas, macronutrientes, pero está pasando a ser la región
en desarrollo con mayores problemas de obesidad. Si ustedes miran, este es el indicador de adultos de más de 20 años obesos en el 2015, el promedio de Latinoamérica es 23 contra el resto del mundo que es 12. Tenemos un problema serio porque además los niños están empezando a tener problemas de obesidad, lo cual indica que va a haber costos muy altos de tratamiento de diabetes, problemas cardiovasculares, etc. Salimos de la primera carga y estamos entrando en la tercera carga de malnutrición. Este es un tema que hay que considerar. Y finalmente, en términos de políticas o del marco general, los ministerios de Agricultura cada vez se les piden más cosas, ¿no? Antes era, si uno se fijaba en el agricultor solamente, estaba bien, pero ahora tiene que considerarse por lo menos 2 o 3 niveles más en términos de políticas agropecuarias. Una es el espacio rural, las ciudades intermedias, los servicios, toda la infraestructura que se necesita, cómo funcionan las cadenas de valor y después el marco global de demanda del país y de las exportaciones. Si uno pone estos 4 niveles como parte de lo que es necesario para tener políticas públicas adecuadas para el sector agropecuario, pasamos de pensar políticas agropecuarias a políticas para el sistema agroalimentario o el agroalimentario global, que va desde el consumidor hasta el productor. Y ahí se le están pidiendo por lo menos 5 funciones al sector agropecuario, que es que ayude a la productividad y al crecimiento, que mejore el empleo, que reduzca la pobreza y la inequidad, que asegure, que dé seguridad alimentaria, suficiente cantidad de alimentos para todos a lo largo de todo el año, etcétera, con inocuidad, como fue manifestado anteriormente, pero también con adecuada nutrición y salud. Las implicaciones de salud están empezando a ser cada vez más una demanda muy fuerte y además tiene que haber sostenibilidad ambiental y desarrollo y balance territorial. El agro es lo que permite la ocupación territorial y hace que haya presencia del Estado también en todo el territorio nacional. Entonces, está cada vez más compleja la situación para los ministros de Agricultura, porque tienen que hablar con el Ministerio de Medio Ambiente, los de Infraestructura, con el Ministerio de Salud, y también a las empresas que están ayudando y trabajando con los agricultores también se les presenta este panorama más complejo, en mi opinión. Esto sería como una especie de pantallazo muy rápido de la situación actual. Lo que me gustaría también es discutir muy brevemente algunos escenarios futuros para el agro latinoamericano, mirando lo que se llama las dimensiones estratégicas. Yo estoy marcando solamente 4 con número, pero estoy indicando 6 más. Las que no tienen número no voy a conversar, no voy a hablar. La parte de innovación tecnológica, mucha de la gente que está acá sabe mucho más que yo de cuál es la frontera de innovación tecnológica, varios puntos han sido marcados previamente. El cambio climático, lo más importante ahora, no es el incremento gradual de la temperatura, sino el enorme aumento de la frecuencia de eventos extremos. Tenemos muchas más lluvias, a veces tenemos secas, tenemos huracanes. El tema central es cómo manejar esa volatilidad, pero no voy a entrar en eso. Quería hablar solamente en los otros 4 puntos, que son crecimiento económico a nivel global, en el corto plazo y en el mediano plazo, tendencias de población y consumo, el tema de energía, que no es trivial, por muchas razones que voy a tratar de explicar, y algunos aspectos de políticas macroeconómicas, sectoriales y comerciales. Primero, crecimiento. Esa línea azul es la tasa de crecimiento mundial desde los 60 para acá. Como ven, tuvimos un gran periodo de crecimiento de los 60 y 70, después la crisis del petróleo, la recesión de los 80, que generó la crisis de la deuda en Latinoamérica, la recesión de principios de los 90, la de principios de los 2000, y la gran recesión, lo que han llamado la del 1930, fue la Gran Depresión, esta la llaman la Gran Recesión, que supuestamente sería un poco menos. Hubo una recuperación muy fuerte porque todos los países decidieron hacer una política monetaria y fiscal expansiva muy fuerte. Sin embargo, desde ese momento hemos estado creciendo muy por debajo del promedio de los 80 hasta ahora. La pregunta es qué viene hacia adelante. La línea negra de puntos son las proyecciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial que acaban de terminar la reunión anual este fin de semana en Washington. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es, si fuera cierto esas proyecciones,
y tengo otros gráficos que los fui actualizando, pero no los hice para acá, siempre son más altas y después se recalculan a la baja. Si fueran ciertas estas proyecciones, quiere decir que tendríamos un periodo de expansión, de crecimiento no muy alto, pero continuado, el más largo desde este periodo. Serían casi 11 años si las proyecciones que tiene el Fondo Monetario y el Banco Mundial fueran ciertas. Sin embargo, sabemos que el promedio, tenemos una recesión aproximadamente cada 8 años a nivel global. La pregunta es que tenemos que estar preparándonos para un crecimiento de corto plazo todavía bajo, pero crecimiento, tenemos que estar preparándonos para una recesión. Y este cuadro el cuadro que viene ahora, son de las presentaciones que se acaban de hacer este fin de semana del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Una de las puntos cruciales, si se quiere, en las proyecciones de los próximos 2, 3, 4 años, es que el nivel de endeudamiento a nivel mundial que llevó a la crisis del 2008-2009 no se ha resuelto. Tenemos sobre todo el gran crecimiento de la deuda en China, pero los países avanzados que no fueron golpeados por la crisis, que es esta línea, también ha seguido creciendo. Los países avanzados que han sido golpeados por la crisis también ha venido subiendo. Esta es la deuda privada y esta es la deuda pública. Los países avanzados, la deuda ha venido subiendo. Estos son los países, sí, estas son las economías avanzadas y estos son los países emergentes, digamos, los países grandes en desarrollo. Tenemos niveles de deuda pública y privada que son muy altos para la historia. Eso en algún momento tiene que resolverse porque no puede continuar así. Entonces la discusión es, ¿vamos a tener algún evento financiero en los próximos 2, 3 años? ¿Tenemos que estar preparándonos para eso? Yo diría sí, tenemos que estar preparándonos. Ojalá no pase, pero tenemos que prepararnos. Dejando el corto plazo, la otra pregunta es el crecimiento de mediano plazo. Y hay toda una serie de proyecciones que pueden ser... no voy a entrar hay un trabajo que he hecho en el 2016 que habla sobre la comparación de estas proyecciones de desarrollo de mediano plazo. Algunas son demasiado elevadas para lo que la historia nos muestra. Entonces, no solamente tenemos que estar preocupados por el crecimiento en los próximos 2 o 3 años, sino cuál va a ser el crecimiento. La economía mundial crece en periodos de 10, 15, 20 años de crecimiento y después 10, 15, 20 años de crecimiento más bajo. Y eso está relacionado con 2 elementos importantes, que es el avance de la globalización en el sentido de integración comercial y financiera, y si hay paz a nivel mundial. Estos 2 elementos que ayudaron al crecimiento de la economía mundial fuertemente en los últimos 20, 30 años, particularmente el tema de paz después de la disolución de la Unión Soviética y la globalización como gran integración comercial y financiera. Ahí estoy marcando solamente la integración comercial. Esto es el porcentaje de comercio sobre el PBI mundial, cómo ha venido creciendo. Sin embargo, está estancado. Aquí se cayó por la crisis del 2009 y ahora se ha mantenido. O sea, no tenemos, y todos sabemos, las discusiones acerca del proteccionismo, el avance del proteccionismo, etc. No vamos a tener una integración global similar a la que tuvimos en los últimos 20, 30 años, primer punto. Segundo, claramente hay mucha más fragmentación geopolítica. Entonces, y eso está marcado acá con el incremento de muertes por guerras y violencia a nivel mundial. Parte de estas guerras también están siendo influenciadas, sobre todo en el Medio Oriente, por el cambio climático y en África. Uno podría decir, están peleando por agua, por tierra, etc. Entonces, tenemos una combinación en que no estamos seguros del crecimiento, la globalización está un poco más estancada y tenemos fragmentación geopolítica. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar los escenarios en los próximos 10, 15 años? Sería el primer... bueno, acá están las proyecciones que mencionaba previamente. Quiero saltar rápidamente, me quedan pocos minutos, a la población y tendencias del consumo. Sí, va a haber más población, pero va a ser población más baja, más vieja, más anciana, 1, y 2, no va a crecer tanto. O sea, piensen lo siguiente, del año 1960 al 2016 la población mundial se incrementó en 4.000 millones más de 4.400 millones de personas. El ingreso per cápita se multiplicó por más de 2.4, 2.5. Lo que se está proyectando
son aproximadamente 2.000 millones de personas más. No son los 4.000 y pico que ya absorbimos a nivel mundial desde los 60 para acá. Y segundo, como digo, el tema de crecimiento va a ser más bajo. Entonces, una población, el crecimiento va a seguir creciendo la población, pero a tasa más baja, va a ser población más anciana. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tanto para varios de los elementos que estoy mencionando ahí, el incremento de la fuerza laboral, la población de mayor edad tienen menos ahorro, por tanto va a haber menos inversión a nivel global, hay mayores costos fiscales y tiene influencia sobre el consumo de alimentos, van a estar más preocupados por temas de nutrición, de salud en el mediano plazo. Entonces, hay diferentes elementos de la preferencia del consumidor que son muy importantes en estos escenarios. En los países en desarrollo, el problema de huella de carbono, sostenibilidad ambiental, tratamiento humano de animales, etcétera, hormonas y antibióticos, que va a tener impacto en ganadería, y el tema de salud, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares. En el caso de los países en desarrollo, la gran discusión es si los países en desarrollo van a seguir teniendo los patrones de consumo de carne roja que tuvieron los países desarrollados en los últimos años o va a ser algo diferente. En la medida que siga enfatizándose la necesidad de eficiencia energética y la eliminación de pérdidas y desperdicios, uno puede pensar en escenarios en los que la demanda no es tan grande o es diferente, va a ser menos y diferente de alguna de las proyecciones que tenemos más comunes que se citan de manera más continuada. El otro punto que quería marcar es energía. Como ven ahí, ese es el precio del petróleo con el precio de los alimentos en términos nominales. Se mueven conjuntamente, en parte por razones macro, pero también en parte porque la energía y el sector agropecuario están muy relacionados. En el tema de producción, en el tema de consumo, y se han relacionado aún más por el tema de biocombustibles y el impacto que tienen el uso de combustibles fósiles en el cambio climático. Sin embargo, de la misma manera que en los 80, cuando en los 70 hubo un gran salto en el precio del petróleo, que está acá, y que llevó a gran cambio tecnológico en la producción de fósiles, ¿no? Se abrió la producción de petróleo de alto en el Mar del Norte, y eso mató a la OPEP en mitad de los 80, los precios de los commodities se cayeron en los 80, etc. Ahora tenemos cambio tecnológico en la producción de fósiles, todo lo que se llama el shale gas, shale oil, o sea, los esquistos, por un lado, y por otro lado, que es quizá todavía más relevante en el mediano plazo, gran cambio tecnológico en renovables, especialmente en solar y en energía. Por lo tanto, gran incertidumbre sobre el precio futuro de energía. Aquí quiero mostrar nada más cómo ha caído el precio de la energía solar desde el 2010 al 2017. Esta es una frase del informe de la International Renewable Energy Agency que dice que los precios de los renovables de electricidad están competitivos con los precios de los productos fósiles. Sigue habiendo el tema de cómo se maneja la electricidad. ¿Qué pasó con el...? Tengo un par de slides más y con eso termino. Se me fue o yo apreté algo. En todo caso, dado esas incertidumbres en el tema de energía y además la otra gran pregunta que ha ayudado a sostener el precio de los productos agropecuarios ha sido los mandatos de biocombustibles. Dos temas han ayudado a los biocombustibles. Uno, los mandatos, y otro, el precio alto del petróleo. Los mandatos han sido cada vez más, han sido reducidos o mantenidos al nivel previo. Por lo tanto, tenemos cada vez más debate, más problemas comerciales sobre biocombustibles. Y el segundo elemento es, como digo, el precio de la energía ha bajado, aunque ahora en los últimos días subió el precio del petróleo de nuevo a 70, pero ha sido afectado mucho por el avance de esquistos, por un lado, o sea, de shale gas, etcétera, y por el cambio tecnológico en energía. A lo mejor me quedaban unos 2 o 3 slides, pero me están haciendo señas, no entiendo bien. Bueno, en todo caso, para ir cerrando la presentación, ahí está.
quería mostrar cómo que los biocombustibles han subido muy fuerte y eso es lo que ha ayudado a los precios de la soja, del maíz, etcétera, cómo han entrado en un plató y cada vez ha habido más demanda de ciertos productos, en este caso del maíz, del soybean oil y de sugar. Esos soporte a los precios de los productos con azúcar, soja, etcétera, maíz, está en discusión hacia adelante. Voy a ir cerrando porque ya estoy llegando al final. El otro gran cambio del marco, de las dimensiones estratégicas dentro del sector agropecuario latinoamericano tiene que competir, es que los países en desarrollo grandes han venido, siempre la historia era que Estados Unidos y Europa subsidiaban al sector agropecuario. Bueno, ahora China, India, China subsidia más que la Unión Europea. Uno puede decir si está de acuerdo o no con el WTO, pero en términos de volumen es mayor, por supuesto por agricultores menos, pero en total es mucho más alto. India subsidia más que Estados Unidos, de nuevo, en volumen, por agricultor no es comparable. Entonces, China que ha pasado, si uno quiere, sacó 900 millones de pobres del campo para producir iPhones, para dar una idea, una metáfora de lo que pasó. Ese patrón de desarrollo terminó. Desde los 90 han sido una gran inversión en infraestructura. Ese patrón de desarrollo terminó con el endeudamiento. La pregunta es, ¿cuál es el patrón de China hacia adelante? Lo que están haciendo es poner más énfasis en el sector agropecuario nuevamente. Entonces, tenemos que ver cómo han cambiado estas políticas agropecuarias en los países, sobre todo los países que son sistémicamente importantes, a los efectos de poder armar los escenarios correspondientes. ¿Por qué no mueve? Porque quiero ya terminar, que me quedan... saltemos este. ¿Podemos saltear este? Pues lo fui diciendo. En el IFPRI estamos calculando con el modelo mundial que tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambian la demanda de dieta a nivel mundial? Si pasamos a una dieta más saludable, entre comillas, cualquier cosa que eso signifique. ¿Qué pasa con la producción? Se puede hacer una simulación de ese tipo. ¿Qué pasa si con una guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Qué pasa si se renegocia el NAFTA? ¿Qué pasa si hay un acuerdo Mercosur con la Unión Europea? Todo ese tipo de simulaciones los estamos tratando de hacer para tener una idea mejor de lo que puede pasar en los próximos escenarios. Pero para cerrar, estas son las conclusiones. Latinoamérica tiene este doble papel, como decía, sobre la seguridad alimentaria por un lado y la sostenibilidad ambiental, pero se va a desarrollar en escenarios que probablemente tengan menor crecimiento, más aumento a tendencias proteccionistas y fragmentación geopolítica, con importantes cambios en las preferencias de los consumidores y un fuerte cambio tecnológico en tecnología. Por ende, se necesita un enorme esfuerzo de investigación e innovación y reformas a políticas institucionales que faciliten la aplicación de las mejores tecnologías en la escala adecuada. La gran pregunta, que es otro tema que estamos trabajando en el CGIAR, es cómo se puede financiar, ¿no? Hice una presentación hace poco en la reunión de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, y el tema es ¿de dónde puede salir la plata? Y había usado una frase de una canción de los Beatles, que es "Money, that's what we want", en lugar de "I want". Pero básicamente tenemos que pensar de qué manera se puede ayudar a financiar este escalamiento de prácticas tecnológicas que sean productivas, que sean socialmente equitativas y que sean sostenibles en términos de medio ambiente y que además aseguren la salud y la nutrición del consumidor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio. Antes de que se vaya, una pregunta, pensando en todo el tema de políticas alimentarias, que después de escuchar la presentación que pasó por todos los temas, el campo se está quedando vacío porque hay una migración hacia las ciudades que también es un patrón global. ¿Qué hacer en América Latina para lograr que los jóvenes se interesen mucho más en el campo? Creo que hay dos cosas que me parecen muy importantes. Una, y uno lo nota, cuando hay innovación tecnológica, a los jóvenes les interesa volver a la producción agropecuaria, porque requiere, no es un trabajo de fuerza bruta, es un trabajo de tecnología, de avance. O sea, en los lugares donde se ve el cambio tecnológico,
hay más juventud que decide participar. Y la otra cosa que me parece fundamental es algo que se viene discutiendo desde los 60, pero que en Latinoamérica tenemos cierta tendencia en esa dirección, pero tendríamos que fortalecerla aún más, es el desarrollo de las ciudades intermedias y pequeñas. Como si uno mira el porcentaje de la población en Latinoamérica que está en ciudades de menos de 1 millón de habitantes es relativamente alta comparada con otros países en desarrollo, pero hace falta reforzarlo mucho más. O sea, vamos a tener gente trabajando en el campo, vamos a tener ocupación territorial, vamos a tener menos problemas de seguridad ciudadana, de guerrilla, de actividades criminales, etcétera, si tenemos una presencia del Estado debido a que tenemos ciudades vivibles, con buenos servicios, con buena educación, con buena comunicación, etc. O sea, el esfuerzo, me parece, tiene que ser, por un lado, seguir trabajando en tecnología, porque no queda otra, como varios de los presentadores o los conferencistas anteriores lo señalaron, pero la otra es un esfuerzo muy grande en el desarrollo de las ciudades intermedias y pequeñas y la infraestructura de apoyo a una vida de mayor calidad. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias. Aplauso, por favor.